¿Sentís que tenés mucho valor para compartir, pero te frena el miedo a exponerte? ¿Querés tener una marca personal y un negocio con gran impacto, pero te preocupa la visibilidad que eso requiere? ¿Te abruma pensar en las consecuencias de mostrarte y terminás sin hacer nada o haciendo cosas silenciosas que no generan los resultados que te gustaría tener? Hacerse visible es fundamental para cualquier persona, sea emprendedora o no, porque si no te conocen, si no te ven, no te tienen en cuenta para oportunidades, no te ascienden, no te contratan, no te compran. Y tan importante como hacerte visible es hacerlo de manera estratégica, para lograr tus objetivos sin dejar de ser amable con tus procesos. La buena noticia es que la exposición se entrena y cuanto antes empieces a hacerlo, mejor. Por eso, en este episodio te comparto 3 claves que me sirvieron para entrenar la exposición para que vos también puedas perder el miedo a hacerte visible y puedas aumentar tus posibilidades de atraer esas oportunidades que tanto soñás. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y 1000 cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales y me parece que el tema que les traigo para el episodio de hoy es un señor temón que tiene que ver justamente con el miedo a la exposición. Esto es algo que vengo viendo como muy recurrentemente con mis clientas desde hace ya varios años, como que es uno de los miedos más grandes y no solamente en mis clientas, sino que yo también tuve que atravesar y sigo atravesando este miedo constantemente. Creo que cuando uno justamente se propone emprender sobre todo, se te vienen encima un montón de cosas en las que uno decide si las quiere trabajar o no, pero por lo general yo decido como que aprovechar el emprender y que trabajo con mi marca personal para hacer también un montón de cosas que me sirven para mi desarrollo personal, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, y cuando digo de los años, digo ni siquiera desde que emprendo, desde antes, siento que enfrenté un montón de miedos que tienen que ver justamente con la exposición, que tal vez es el mismo miedo que uno va sacándole como distintas capas, ¿no? Pero me acuerdo cuando en el 2012, o sea, estamos hablando hace más de 10 años atrás, me acuerdo la sensación antes de subirme a un escenario por primera vez, a hacer stand-up, a hacer comedia, y encima me mandaron primera, me acuerdo, o sea, más expuesta imposible, y yo no era ni graciosa, ni comediante, ni nada, yo solamente me había sumado a hacer un taller de comedia porque me pareció curioso que se pueda escribir la comedia, pero realmente no me había dado cuenta de que ese taller terminaba con una muestra de stand-up y yo me tenía que subir a un escenario a hacer reír a desconocidos. Y no, o sea, realmente no sé bien qué es lo que me llevó a decir, bueno, sí, ya fue, lo hago, porque lo pienso hoy y digo, creo que me volvería a paralizar de hacer eso por primera vez, porque realmente fue sentirme demasiado expuesta, que de hecho fue horrible, horrible en el sentido de que si hoy veo ese video me muero, porque no era buena, evidentemente, porque era la primera vez que lo estaba haciendo, estaba mega nerviosa, fui primera, o sea, obviamente que con el diario del lunes, 12, 13 años después ver eso, por suerte, quiere decir que evolucioné muchísimo y que eso me da mucha vergüenza, porque dicen esto, ¿no? Como que si tu primera versión de algo no te da mucha vergüenza es que no evolucionaste nada. Así que la buena noticia es que ese primer paso me sirvió para evolucionar muchísimo y le agradezco tanto a la Angie del 2012 que se animó a hacer eso y a exponerse, pero yo no les puedo contar, eso no era miedo a la exposición, era pánico. Así que nada, siento que me vengo entrenando
en superar este miedo desde hace ya muchos años. El emprender y el trabajar desde las redes sociales, desde mi marca personal, también me hizo tener que entrenarme muchísimo más en ir exponiéndome a distintas cosas, y por eso siento que soy una buena mentora de comunicación, de marca personal en estos temas, porque justamente todo lo que yo veo en mis clientas son cosas que yo ya atravesé, entonces sé cómo se sienten y siempre trato de encontrar formas lo más amables posible y lo más empáticas posible de ayudarlas a atravesar esos miedos, porque hay que atravesarlos para poder encontrarnos con todo lo lindo que viene después, ¿no? Y particularmente se me ocurrió hablar de este tema porque hace un par de semanas hice por primera vez un experimento que se llamó la Maratón de Charlas, que yo hace un montón que tengo ganas de armar como mi propio evento de charlas TED, pero de multipotenciales. Tipo, yo tengo el sueño de hacer las multipotenciales talks, como las TED Talks, pero las multipotenciales talks, y tengo paciencia. Yo sé que eso me encantaría que sea en un teatro, con mucha gente, con sponsor, que la gente, como que mis propias clientas sean las que se suben al escenario, mis colegas, y poder armar un super evento, pero yo voy de a poco, tengo paciencia, ya saben que soy fan del largo plazo, entonces dije, bueno, si yo el día de mañana quiero subir al escenario a clientas que puedan compartir toda su multipotencialidad, sus historias y todo el valor que tienen para compartir, ¿por qué no empiezo desde ahora ayudándolas a subirse a los primeros escenarios, que son los más difíciles? Entonces, hace un par de meses lancé este workshop de la idea al escenario, que es un workshop para estructurar desde cero una charla estilo TED, ¿no? Tiene de todo, tiene plantilla, tiene ejemplo, tiene análisis de charlas TED. Bueno, quedó en versión on demand, así que si te interesa, después en las notas de este episodio te dejo el enlace. La verdad, estoy gratamente sorprendida de los resultados de ese workshop, porque yo pensé que mis alumnas iban a necesitar como más pasadas para llegar a una versión un poco más armadita de la charla, y la verdad me sorprendieron para bien, porque fue una locura. O sea, realmente disfruté mucho de la maratón de charlas. O sea, para darles en contexto, la maratón de charlas fue que después de ese workshop nos juntamos, ¿qué fue? Como 2 meses después del workshop, o sea, tuvieron un tiempo para armar la charla, aplicaron para participar de la maratón, fueron seleccionadas, y después yo a este grupo que seleccioné de 11 multipotenciales de esta comunidad, les di como algunos consejos extra de escenario. Evidentemente esta vez era un escenario virtual, pero siguen siendo instancias de exposición, ¿no? Y la verdad que estuvo espectacular. Después les voy a dejar en la descripción del episodio también la maratón, por si la quieren ver, porque quedó grabada en YouTube y fue una experiencia hermosa y lo disfrutaron muchísimo, tanto los que participaron como nuevos speakers como los que estaban del otro lado. Así que nada, fue re lindo, y ojalá que lo podamos repetir pronto, y en un futuro ojalá que lo podamos hacer así en un escenario presencial, con show, música, luces, todo lo que me gusta a mí. Pero vamos de a poco. Y este episodio tiene un poco que ver justamente con esta forma de encarar los proyectos, que es de a poco, un paso a la vez, lento pero seguro. Y dije, bueno, quiero reflexionar sobre a qué cosas me fui exponiendo a lo largo de estos años, que para mí valió la pena enfrentar ese miedo a la exposición, y traté de pensar como, bueno, qué 3 claves o qué 3 consejos le daría o les vivo dando también a los que se suman a mis programas, a mis workshops, a mis clientes, para poder traerlo también acá al podcast. Entonces, identifiqué como 3 cosas que me gustaría compartirles con respecto a esto de la exposición, porque creo que todo el tiempo nos estamos encontrando frente a situaciones en donde nos sentimos expuestos o sentimos que ganar visibilidad nos puede llegar a generar como un desafío emocional muy grande. Y si bien obviamente yo les voy a hablar desde mi experiencia, no les hablo ni como coach ni como psicóloga, que no lo soy, pero bueno, sí
como esto, como una persona que tuvo que atravesar este miedo a la exposición un montón de veces y como una persona que ayudó a otras personas un montón de veces a atravesar ese miedo también, porque no solamente fue con la maratón de charlas, sino que yo durante muchos años di clases de comedia y tuve que ayudar a un montón de mis alumnos a subirse a un escenario por primera vez a hacer esa famosa muestra de stand-up. Así como yo la hice en el 2012, después los años siguientes, cuando ya me volví mejor y cuando ya después pude dar clases, claro, era yo la que tenía que ayudar a mis alumnos a que enfrente como ese miedo. Y mis alumnos eran profesionales random, como yo lo era antes, no eran artistas que ya estaban acostumbrados a subirse al escenario. Por ahí tenía una contadora, una abogada, una psicóloga que estaban haciendo el taller de stand-up y también por curiosidad y se subían, ¿no? Así que aprendí mucho también acompañándolos a ellos y esa experiencia un poco trato de traerla también a todas las propuestas que hago ahora de ayudar a otros profesionales multipotenciales, a otras marcas personales a comunicar. Entonces, hay 3 cosas que me gustaría compartirles con respecto a esto. Vamos a empezar con la primera, así vamos directo al hueso. La primera clave para enfrentar el miedo a la exposición tiene que ver con tratar de identificar qué es lo que hay detrás del miedo a la exposición. Me explico. Para cada persona, exponerse, significa algo distinto. Para algunas personas puede ser exponerse ante un público presencial, exponerse en redes sociales, puede ser tomar un rol más visible o de más liderazgo en un trabajo, puede ser empezar a plantarse más y compartir sus opiniones, empezar a compartir cuestiones ideológicas, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo primero que te pregunto ahí es, ¿en qué contextos o en qué situaciones te da más miedo exponerte? ¿Qué significa para vos exponerte y cuál es ese miedo más grande que tenés con respecto a eso? Eso por un lado, para entender desde dónde estamos partiendo. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que para mí subirme a un escenario y hablar para 1000 personas no me genera miedo particularmente a la exposición, no es algo que me puede llegar como a paralizar. Sí puedo estar nerviosa, obviamente, o puede tener como alguna característica particular ese evento que me puede llegar a generar más nervios que otro, pero en sí, hablar en público, a un público masivo, no es algo que hoy en día me genere como este miedo a la exposición. Ahora, sí hay otras cosas, por ejemplo, a mí el 1 a 1... exponerme 1 a 1 con ciertas personas, a veces me genera como mucho más ese miedo a la exposición que otras cosas, ¿no? Personas que por ahí respeto, o por ejemplo, cuando tuve que empezar a hacer mentoría 1 a 1, yo me sentía mega expuesta, me sentía mucho más expuesta haciendo mentoría 1 a 1 que hablando ante 1000 personas. Entonces fíjense que para cada persona es distinto. ¿Y por qué esto es así? Y probablemente porque yo ya estaba acostumbrada a lo otro y de repente estar frente a una sola persona demostrando mi conocimiento, mis experiencias, tratando de adaptar todo eso a los resultados que necesitaba lograr ese cliente, en ese momento era algo que yo todavía no había hecho nunca, entonces me generaba un montón de miedo y me sentía como súper expuesta porque yo sentía como que cuando estás frente a un público grande como que es más fácil hacerte la boluda con ciertas cosas, no sé cómo decirlo. Como que no podés escuchar a todos al mismo tiempo o hay cosas que podés hacer como que no las escuchaste, no sé. En cambio, cuando estás en el 1 a 1 con alguien, es tipo, estás 1 a 1 con la persona, la tenés enfrente, no podés escapar de ninguna situación. Entonces, cuando me puse a analizar un poco qué había detrás de ese miedo a la exposición, estaba el miedo a no saber suficiente, el miedo a ¿y si soy una farsa?
y si quedo expuesta y me hace una pregunta que no sé cómo responder o me pregunta por alguna experiencia que yo todavía no atravesé, ¿qué pasa si la persona tiene, no sé, en otras cosas mejores resultados que yo? Entonces yo como mentora debería, bueno, Fíjate que el miedo a la exposición ahí me revela el miedo que había detrás, ¿no? Que tiene que ver también con una creencia que yo tenía de fondo, que era que para poder ser una mentora tenía que saber de todo, ¿no? Como el famoso perfeccionismo, o sea, algo que era imposible. Es imposible que yo sepa de todo. Y tuve que desarmar esa creencia y aprender a, como, y que es algo que sigo trabajando un montón, ¿no? Porque mi identidad particularmente siempre estuvo ligada a ser la inteligente de la clase, la chica 10, mi capital simbólico siempre fue mi cerebro, siempre fue mi conocimiento. Yo siempre mi valor lo vi atado a lo que yo sabía. Entonces, es el día de hoy que todavía sigo trabajando mucho en desarmar que yo valgo por lo que sé, por las experiencias que tengo, pero también por un montón de otras cosas más. Y que cuando alguien me contrata uno a uno, no está esperando que yo sea experta hasta en física nuclear. No, me contrata por ahí porque veo que laburo bien mi marca personal, en eso soy excelente, soy muy buena con mi podcast, soy muy buena con esto, y me contrata por eso, pero no está esperando que yo sepa absolutamente todo de todo. Pero esa era una exigencia que yo tenía de base, de fondo, y que cuando me animé a exponerme a esa situación que me generaba justamente este miedo a sentirme expuesta, empecé a desarmar y ahí pude detectar eso y pude empezar a desarrollar también ciertas estrategias como para poder seguir avanzando, ganar confianza, ¿no? Porque cuando uno gana confianza, le va bajando también el volumen a ese miedo. Entonces, algo que vengo aprendiendo mucho escuchando a otros coaches, ahí sí, sobre todo creo que esto viene del mundo del coaching, de la neurociencia, ¿no? Que detrás de una emoción hay un pensamiento disparado por una creencia de fondo, ¿no? Entonces, por eso digo, el miedo a la exposición para cada uno es algo distinto. Entonces te invito a pensar en qué situaciones sentís que te agarraría este miedo a la exposición y cuál es esa creencia que hay detrás que está activando ese miedo. Entonces, como clave número 1, la cosa que te da miedo nunca es la cosa que te da miedo. Hay algo atrás que está disparando ese miedo. Y vale la pena meterse ahí, aunque al principio sea como, uy, Dios, voy a tener que trabajar en mi niña interior. Pero créame que vale la pena, porque ahí es donde después salís fortalecida y donde realmente construís más confianza, más autoestima y estás lista para el siguiente desafío de exposición, porque no sé si en algún momento se termina. Creo que, como decía antes, son como las distintas capas de la cebolla que vas pelando y cada vez estás como más fuerte, ¿no? Y acá particularmente pienso que no se trata de superar el miedo. Yo creo que la mayoría de las cosas que nos desafían las hacemos con miedo y todo, pero creo que sí podemos aprender justamente a gestionar lo que te pasa cuando sentís que te estás exponiendo, en este caso, qué creencias hay debajo de eso, y si uno aprende a gestionarlo, no te paraliza, que eso es lo importante, que te puedas subir a ese escenario con miedo y todo, pero que te puedas subir, que no te prives de hacer cosas que querés hacer por el miedo a sentir que quedas expuesta. Lo mismo me ha pasado 1000 veces cuando de repente, no sé, decido compartir alguna opinión que sé que para algunos va a ser polémica, o decido compartir alguna línea ideológica que sé que para algunos va a significar que no me van a contratar nunca porque no me van, no sé, o que no me van a querer escuchar más, o lo que sea. Eso es sentirme un poco expuesta. Pero eso, cada uno tiene que charlar consigo mismo también, y creo que también podemos ir eligiendo, ¿no? En qué batallas nos queremos ir metiendo. No quiere decir que me tengo que exponer para todo, pero sí es verdad que cuando tenemos como un deseo muy grande, o no sé, algo que está en tu vision board, ¿no? Como
cosas que para mí están en mi vision board, para mí son tan importantes que valen la pena que me meta a aprender a gestionar los miedos que me están paralizando de llegar a ese lugar. ¿Me explico? No quiere decir que absolutamente todos los miedos y todas las creencias las tengo que revisar, o por lo menos no las tengo que revisar ahora, por lo menos esa es mi forma de verlo, sino que si ahora sí estoy deseando, por ejemplo, no sé, les voy a inventar algo. No lo invento, les doy contexto. Yo tengo muchas clientas que en su vision board tienen que les gustaría vivir de dar charlas por el mundo, que las contraten como speakers, subirse a escenarios. Bueno, si vos tenés esa motivación, y es una motivación muy profunda, pero al día de hoy te da pánico hablar ante 3 personas, y lo mejor que podés hacer es empezar a trabajar en ese miedo, en aprender a gestionarlo, porque primero vas a necesitar poder enfrentarte a 3, para después poder enfrentarte a 50, para después poder enfrentarte a 100, para poder después estar más canchera a la hora de que tu trabajo sea justamente que te llamen para dar charlas. Entonces, en ese caso, creo que ese miedo a la exposición está siendo una traba para que llegues a donde querés llegar. Entonces, ahí sí creo que vale la pena meterse un poquito más en profundo y ver qué es lo que hay detrás y ver si tenés ganas de lidiar con eso o en este momento no, que eso también me parece que está bien. Punto número 2. Todo se relaciona con todo, pero el punto número 2 tiene que ver con aprovechar los beneficios del anonimato. Así como te digo que hacerte visible, trabajar tu marca personal, comunicar profesionalmente con constancia es una recontra buena idea hoy en día, y si no la haces probablemente estás perdiendo muchas oportunidades. También está buenísimo aprovechar el anonimato. Y esto viene de un libro que es uno de mis autores favoritos, que se llama Austin Kleon. Tiene un libro que se llama Show Your Work. Estoy casi segura que lo dijo en ese libro, porque tiene varios. Pero en el libro Show Your Work, lo que dice es que cuando uno recién está empezando con algo, ¿no? Cuando hace algo por primera vez, como yo les decía, cuando recién empezaba a hacer stand-up, es obvio que yo voy a ser horrible porque estoy empezando, como cuando uno empieza cualquier cosa. Al principio no te sale bien y vas mejorando, pero es súper importante esas primeras veces porque son las que te llevan justamente a las segundas, las terceras y a que vayas evolucionando, ¿no? Entonces él lo que dice es que él plantea, mira, la verdad que no es lo mismo resbalarse en la calle, la típica escena de un plátano de banana, no, una cáscara de banana, bueno, no importa. No es lo mismo resbalarse en la calle y que te estén mirando 1 millón de personas, a resbalarte en la calle, ves y no te miró nadie. Entonces, ¿esto por qué lo dice? Y me gusta mucho porque siento que es súper, como que lo podemos recontra traer a la actualidad. Como que yo veo profesionales que quieren pasar de 0 a 1000 en 2 segundos, ¿no? Como de estar 0 digitalizadas o hacer nada a hacer videos que la peguen y sean virales de un día para el otro. Y de hecho hay un montón de creadores que también promueven esos discursos, ¿no? Como, hacé mi curso y de un día para el otro vas a tener 1 millón de seguidores. Y tal vez eso a nivel técnico o táctico es posible, porque el algoritmo puede llegar a permitir que eso suceda. Ahora, nadie te habla de cómo lidiar con tener 1 millón de ojos puestos sobre vos cuando estás recién empezando a hacer algo. Es difícil de gestionar. Entonces, valoremos los beneficios del anonimato. Si estás recién empezando, por ejemplo, con tus cuentas de redes sociales, no pretendas salir a poner publicidad para llegar a 1 millón de personas, que te repostee un influencer, hacer contenido para tener 1.000 millones de ojos sobre vos. No, aprovecha a ir construyendo de a poquito y a ir aprendiendo a gestionar la mirada ajena, el impacto de la mirada ajena. Porque cuando las personas te están mirando, también hablan de vos, comentan sobre vos, se hacen ideas sobre vos. Y eso es así, pero hay que aprender a lidiar con eso. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y de hecho, al día de hoy para mí me trae más beneficios haber aprendido a lidiar con eso a mi forma que no haberlo hecho. Pero sigue existiendo ese desafío y está bueno que lo registremos, porque si no, corremos el riesgo
de no saber cómo gestionarlo, de que sea mucho todo de una, de que nos abrume y nos paralizamos y no hacemos nada más. Entonces, valora los beneficios del anonimato. Si vos ahora te parece importante empezar a exponerte, ya sea esto, porque tenés el objetivo de que el día de mañana te presentes ante audiencias grandes, no vayas de una a anotarte para que te llamen para dar una charla TED. De hecho, no me parece la mejor idea a nivel estratégico tampoco. Aprovechá las oportunidades y explotalas cuando corresponde. Entrenate durante varias charlas en otros escenarios, así cuando llega el escenario, tenés toda la confianza para aprovechar esa gran oportunidad. De hecho, esto obviamente no aplica solamente a charlas, ¿no? Estamos hablando de esto, de exponerse, como ir dosificando la exposición. Es una buena idea porque vas ganando confianza a poco, pero sólida, te va quedando, ¿sí? Así que nada, recomiendo también eso, no saltearse la parte en la que y el anonimato para cada uno son cosas distintas, obviamente, porque por ahí, para alguien que está recién empezando en redes, yo tengo un público gigante y soy cero anónima. Pero si a mí me comparás con celebrities de Argentina, mundiales o mismo referentes que tienen más trayectoria o más audiencia o más visibilidad, tal vez yo soy la que está aprovechando los beneficios del anonimato, que voy lanzando propuestas de a poco, validando, tengo una comunidad súper fiel, súper controlada. De hecho, vengo haciendo como un montón de recorrido de ir abriendo a poquito la exposición, y este año uno de mis desafíos es empezar a hacer más publicidad a lo que se llama tráfico frío, públicos fríos, que para mí es algo totalmente desconocido, y eso para mí es exponerme un montón. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrada a que mi público son personas que me conocen hace mucho tiempo, mis clientes me compran y me compran más de una vez. Entonces como que siempre estoy en un ambiente como muy cuidado, ¿no? Como que incluso cuando me equivoco, cuando pasa lo que sea, siempre del otro lado yo sé que las personas igual me conocen, que saben que todo es de la buena fe, que como que digo, hay un entendimiento mutuo de valores, de un montón de cosas. En cambio, ahora para mí es un desafío de exposición salir a presentarme al mundo a personas que no me conocen para nada, y tener que venderles a esas personas también va a ser un desafío enorme. Así que ese es uno de los miedos a la exposición que estoy enfrentando yo este año, como para que vean esto de que todos los años seguimos como pelando estas distintas capas de la cebolla, pero también cada vez vamos teniendo más espalda para soportarlo, porque a mí me costaría muchísimo poder enfrentar esto si no fuese porque ya vengo haciendo todos estos otros trabajitos y todo lo otro que vengo construyendo. Entonces, ir buscando procesos y etapas intermedias antes de llegar a ese gran objetivo, ¿no? Si tengo el gran objetivo de subirme a escenarios y hablar ante audiencias grandes, o si quiero tener una cuenta en red, o una marca personal en redes sociales que tenga un movimiento grande, que tenga una super comunidad, si quiero tener un negocio que impacte en personas de todo el mundo. Bueno, esto está buenísimo, y está buenísimo que esté en el Vision Board, pero también es una muy buena idea ir racionando como los distintos escenarios o las distintas instancias de exposición, para que justamente ni el miedo te paralice, ni las consecuencias de ir con toda también después te vuelva 10 pasos para atrás. Y por último, acá estoy convencidísima y esto sí veo los resultados todos los días, y no me voy a cansar de recomendarles que se rodeen de gente que tiene ganas de impulsarlos, que se rodeen de gente con valores similares. La clave número 3 es: entrena la exposición en entornos amables, que es lo que decía recién. O sea, yo hace unos años, por ejemplo, me pasó que yo venía del mundo de la comunicación, o sea, sabía que era muy buena comunicando, construyendo comunidad, divulgando,
bajando a más claridad conceptos más difíciles, enseñando, pero no era buena vendiendo o no me había entrenado en ventas, ¿no? Y yo dije, bueno, pará, o sea, evidentemente si quiero tener un negocio y encima quiero tener una marca personal y me quiero vender a mí misma y quiero posicionarme como referente en tal cosa y que, bueno, voy a tener que entrenar sí o sí. Si quiero ser emprendedora tengo que entrenar sí o sí la habilidad de la venta, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue exponerme a situaciones en donde yo tenía que desafiarme a exponerme a vender, pero lo hice en entornos lo más controlados posible, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que hice fue, no sé si, sí, seguramente se acuerdan, hace el año pasado anterior, 2022, 2022-2023, participé como afiliada de muchos lanzamientos de Vilma Núñez. Y en parte eso surgió, bueno, después pueden buscar los episodios anteriores si es que llegaron muy nuevos al podcast, pero si no ya lo saben, surgió por otros motivos, pero la realidad es que yo seguí haciendo esos lanzamientos porque podía participar del mastermind, porque había una comisión, porque no sé qué, pero una de las razones fundamentales por las que yo decidí, porque yo le invertí mucho tiempo y mucha energía a eso, no se piensen que fue de comparto un enlace y soy afiliada, no, me lo tomé como lanzamientos propios. Pero ¿saben por qué hice eso? Porque yo me estaba entrenando en ventas de alto valor. Yo no podía decir el número $1,000 sin que me tiemble la voz. O sea, me paralizaba antes de poder decir eso atado a un producto o un servicio mío. Y yo sabía que el modelo de negocio que yo tenía en mi Vision Board era con propuestas de alto valor y que yo sabía también que si yo promulgo que tenemos que valorar nuestros tiempos y nuestros conocimientos y poner precios que sean justos con nuestro negocio y con nuestras inversiones, yo sabía que tenía que desarrollar propuestas que iban a salir $1,000 para arriba, pero yo no me animaba ni a decir ese número. Entonces, ¿cómo iba a salir a vender eso? Entonces lo que hice fue, bueno, voy a empezar a entrenarme en la venta de alto valor, en la venta del famoso high ticket, pero vendiendo para otro. Entonces, me entrené en vender, digamos, y en decir, esto sale 1,000, esto sale 1,200, esto sale 1,500, me entrené con la propuesta de otra persona, porque yo para mí no me animaba, y eso me paralizaba. Pero dije, bueno, esto me da miedo, pero estoy dispuesta a dar este pasito, ¿no? Como me voy a animar a vender a 1,000, pero no va a ser para mí, va a ser para otro. Yo me quedaré con una comisión chiquita, pero yo no me banco decirlo para mí. Entonces, para mí igual era negocio. Entonces, y además, ¿por qué elegí esas campañas? Bueno, justamente porque yo había sido clienta de esas mismas propuestas, estaba convencidísima de lo que estaba vendiendo, entonces yo tenía que asegurarme de entrenarme en ventas, vendiendo algo en lo que yo realmente confiaba, porque si no, no me servía, no es que podía salir a vender cualquier cosa. Y además porque eran propuestas de programas digitales, de formación, bueno, nada, hubo un montón de razones por las cuales hice eso, pero una de ellas tuvo que ver con esto. Y no les puedo explicar lo que aprendí. No les puedo explicar lo que aprendí de lanzamientos, de ventas de alto valor, de un montón de cosas. Y eso me hizo ganar la confianza que yo necesitaba para después poder crear mi propio programa el año pasado y poder salir y decir, bueno, este programa tiene un valor de, en ese momento era 1,000. Y me fue súper bien, creo que por eso. No porque, no solo porque la propuesta estaba buenísima, sino porque yo pude transmitir que yo creía que la propuesta estaba buenísima. Porque a veces pasa esto, tenemos en nuestro Vision Board un modelo de negocio, en nuestro Vision Board, en nuestro imaginario, nos gustaría tener un negocio con ciertas características, con cierto modelo de negocio, y cuando hacemos números o cuando hablamos con un mentor nos dice, no, entonces lo que tenés que hacer es, tenés que tener este producto high ticket que salga a 1,500, tenés que vender 10, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero una cosa es hacer el diseño de todo eso
y otra cosa es salir a venderlo. Y la venta se basa, por lo menos la venta ética, que es la única que yo voy a usar, se basa en que vos te creas lo que estás diciendo. La persuasión va de eso, ¿sí? O sea, yo obviamente que cuando salgo a vender tengo estrategias, hago lanzamientos, aprendo de escritura persuasiva, de escribir para vender, de cómo se mandan los mails de venta. Pero la base de todo eso es que yo creo que tengo una propuesta que vale lo que estoy cobrando y más. Y yo sé que estoy ayudando a las personas a las que les estoy vendiendo. Entonces, desde esa confianza yo salgo a vender. Y como ya pude vender un montón de otras veces, ya no me paraliza decir esto sale tanto y me la banco. Si no, yo creo que si no hubiera tenido todas las otras experiencias, probablemente hubiera querido salir a decir, bueno, dale, ¿sabes qué? Voy a salir y voy a decir, hola, ¿qué tal? Soy Angie y esta propuesta vale 1000. Y en la primera que alguien me hubiera puesto una objeción, una duda o lo que sea, probablemente me hubiera achicado, hubiera cambiado de propuesta, le hubiera bajado el precio. En cambio, pude sostener eso, porque también hubo un montón de gente que me dijo que no, Ahí les recomiendo también el episodio del podcast de la temporada 8, no, la temporada 8 cualquiera, estamos en la 4. En la temporada 1, el episodio 8, que es ejercitar el rechazo. Y exponerse a vender, exponerse a decir, mi trabajo vale esto, y bancársela, tiene que ver justamente también con esto de gestión emocional. Porque yo me estoy exponiendo a que me digan, no, la verdad, ¿sabes que no? No, pensé que salía menos. O no en este momento. Y vos tenés que poder bancarte y decir, bueno, mirá, mi propuesta sale esto porque yo estoy convencidísima de que estoy dando el triple. Menos que esto no va a salir. Vos estás en todo tu derecho de que hoy no lo puedas pagar, o de que quieras analizarlo mejor, o de que te quieras ir con el vecino. Pero poder mantenerte firme en mi propuesta vale y la voy a defender, creo que es algo que es una confianza que se va ganando, ¿sí? Y que todo el tiempo nos vamos encontrando de vuelta, como les decía antes, frente a nuevos límites que tenemos que desafiarnos. Porque yo ahora me animo a decir 1000, pero no me animo a decir tengo una propuesta, no sé, a 5000, no vendí nunca nada. Nunca vendí nada mío que salga $5,000. Que yo sepa, no. Entonces, fíjense que el miedo que antes me daba decir 1000, ahora me da decir 5000, 10,000. O sea, me cuesta un montón pensar en salir a exponerme a decir que algo que yo creé, desarrollé, inventé, promoví, qué sé yo, sale eso. Y probablemente vaya a tener que trabajar en eso de ¿qué me pasa detrás de eso? Pero bueno, será un problema para la Angie del futuro. Por ahora los que quieran sumarse al programa de marca personal multipotencial, sepan que no va a estar eso, porque todavía no me animo ni a decir esos números. Y miren que es un programa que si te sumás con la actitud correcta le podés sacar un por 10 si querés, y más, pero por ahora no me animo, así que si están dudando de sumarse, aprovechen ahora que todavía no me animo a que salga más. Bien, entonces ahí les dejé como las 3 claves que para mí ayudan muchísimo y te pueden ayudar a enfrentar este miedo a la exposición para poder aprender a gestionarlo y para poder seguir avanzando hacia esos resultados y a esos objetivos que estás deseando. El primero, tratar de identificar cuáles son esas cosas que querés hacer realmente, pero que este miedo a la exposición te está paralizando, y tratar de entender qué significa exposición para vos y cuáles son esas creencias que están operando detrás para ver si podemos desarmar algo desde ahí. Punto número 2, aprovechar los beneficios del anonimato. No quieras saltarte etapas, porque ir construyendo confianza y aprender a gestionar el miedo de a poquito es una buena idea. Tenemos toda la vida por delante. Y por último, entrena la exposición en entornos amables. Es decir, rodéate de personas
que te impulsen y que te hagan sentir bien mientras vas ganando esa confianza. Acá me parece súper clave, por ejemplo, les traigo el ejemplo, me olvidé contarles los ejemplos. Vieron que al principio les conté de la maratón de charlas. Bueno, las alumnas del programa Marca Personal Multipotencial tenían ese workshop como bonus, ¿no? O sea, lo tenían de regalo, o algunas, la mayoría. Y había varias que tenían ganas de hacerlo, pero no se animaban, estaban dudando, o no, porque no llego, porque esto, porque lo otro, que en realidad de fondo probablemente también había el miedo a la perfección, el miedo a exponerse, el miedo a esto, el miedo a lo otro. Bueno, la cosa es que se pusieron a hablar entre ellas, se empezaron a motivar, algunas se juntaron incluso en un Zoom y se dieron feedback de las charlas, y eso hizo que muchas se presenten, apliquen, estén en la maratón de charlas. Y yo les pregunté antes cómo se sentían y les pregunté después. Y en la versión antes, todos se sentían súper nerviosos, con miedo, con ganas, pero nervios. Y después, cuando les pregunté cómo se sentían cuando terminó la maratón de charlas, absolutamente todos se sentían súper felices de haberse animado a hacerlo. Entonces, fíjense qué poderoso rodearse de gente, de personas que te incentiven, porque muchas veces cuando estamos en los entornos correctos, esas personas son las que ven el valor que tenemos nosotros o ven esas trabas que nos están bloqueando que ni nosotros podemos ver, y son las que nos impulsan a que nos animemos a dar esos primeros pasos para aprender a gestionar ese miedo a la exposición, que si no, no lo haríamos. Bueno, y así tengo 1.000.000 de casos. Por ejemplo, en el programa de marca personal multipotencial, las chicas salen con un plan de marca personal que lo hacemos en vista de futuro, pero también es un plan, salen con un plan anual, que es el trabajo práctico de hecho final, que es, bueno, todo el próximo año en qué te vas a enfocar para asegurarte de que estás caminando hacia ese vision board de largo plazo, ¿no? Y una de las cosas que yo les propongo en ese plan es que me den proyectos concretos prioritarios del año. Y muchas de las alumnas del programa tenían el objetivo de hacer su primer webinar de ventas, por ejemplo, de hacer alguna acción de venta en particular. Y también fue muy lindo ver cómo, obviamente que aparecían miedos, como les dije recién, ¿no? Este miedo de, tengo que salir a vender por primera vez, o tengo que salir a vender por primera vez un programa de alto valor, como que va apareciendo siempre el mismo miedo de distinta forma. Y en este caso era que les daba mucho miedo a algunas exponerse a esa situación en la que tenían que dar un webinar por Zoom, por ejemplo, y el miedo a que no vaya nadie, ¿no? Entonces lo que hicieron fue como, bueno, no, pero no te preocupes, nos sumamos nosotras, entonces hacemos bulto, lo que se dice, ¿no? Entonces, fíjense qué importante rodearse de la gente correcta, porque es súper importante poder dar ese primer paso, ese primer webinar, aunque sea para 2 personas y el resto son bulto, porque ese es ese primer paso que después te lleva al siguiente, en donde ya no son 2, ya son 4, en donde después en vez de 4 ya son 10, y ahí empezás a ganar confianza y ya, no solo puede ser que ese miedo ya no te parezca significativo, sino que empezás a ver que tampoco es tan terrible si te sumas a un Zoom y no hay nadie. Porque quiere decir que podés analizar a ver qué pasó y seguir andando. Emprender no es que te salga todo bárbaro. Vender no es que siempre te sale bien. Es lo que decía antes, que cuando te dicen que no te paralizás y dices, bueno, listo, mando a la mierda al negocio, me voy a un trabajo en relación de dependencia. No, es parte del emprender. Tenés la espalda para poder soportar las consecuencias de exponerte. Ahora, las consecuencias, así como es verdad que pasan cosas como que, no sé, te sumaste a un Zoom y no se sumó nadie, te expusiste a vender y te dijeron que no, dedicaste un montón de tiempo a una propuesta y del otro lado no tuvo los resultados que esperabas. Son todas cosas que pasan, pero si no te expones a esas primeras veces, nunca las vas a poder mejorar. Así que para mí nada mejor que no solo ir exponiéndose de a poquito, sino también rodearte de personas que te impulsen y te ayuden a dar esos primeros pasos que son por lo general los más difíciles. Y acá, consejo importante,
es re útil también ir construyendo nuevos círculos de personas que no te conozcan tanto, ¿no? Según para cada cosa. Por ejemplo, para mí fue súper, súper, súper clave cuando empecé a hacer stand-up, que empecé a hacer sola con gente que no conocía y me hice amigos desde cero ahí. Entonces todas esas personas estaban libres de cualquier otro juicio sobre mí y yo era una hoja en blanco para ellos. Entonces yo podía construir mi identidad desde cero, vamos a decirlo, porque a veces no nos exponemos a determinadas cosas porque tenemos miedo al qué dirán o estamos rodeadas de personas que ya nos conocen demasiado. Entonces, como que se acrecentan ciertos miedos o lo que te puede generar exponerte, ¿no? Entonces, nada, eso, tengan en cuenta también ir sumando nuevos círculos, porque por ahí uno dice, bueno, yo tengo amigas y mis amigas son re buenas y todo. Sí, pueden ser re buenos tus amigos, pero por ahí no entienden lo importante que es para vos ciertas cosas, lo importante que es que te acompañen de determinada manera. Entonces, por lo general, siempre tratar de rodearse, de tener algunos círculos de personas que estén en la misma que vos, que te entiendan, que empaticen, que generen este entorno amable, pero que entiendan las cosas que a vos te mueven y por qué querés atravesar estos miedos, por qué para vos es algo importante. Nada, es súper clave. Tengan emprendeamigas, eso es todo lo que voy a decir. De hecho, este año seguramente vuelvo a hacer mi evento presencial para clientas, así que todos los que se sumen este año a Marca Personal Multipotencial, seguramente en algún momento del año les va a llegar esa invitación. Y algo hermosísimo que pasó el año pasado, cuando hice el primer evento de clientas, es que se conocieron en persona muchas clientas de distintos programas o de mis mentorías 1 a 1 y generaron unas amistades, unos vínculos, unas alianzas que yo no lo podía creer. Digo, se vieron una tarde nada más. Pero claro, es el poder de unir en una sala a personas que ya sabemos que están en la misma, que quieren tirar para el mismo lado, que tienen valores similares, que tienen propósitos similares, que las motivan cosas parecidas, que te entienden, bueno, y todo lo que les decía recién. Así que si no tenés emprendeamigas, empezá a buscar espacios para generarlas, porque créeme que hace una diferencia muy, muy grande. Sobre todo para las que queremos emprender como estilo de vida, súper importante tener gente que nos entienda, que no siempre son nuestros amigos de toda la vida y nuestra familia. Bien, espero que este episodio les haya servido. Como les dije antes, todo esto de la maratón de charlas surgió por un workshop que ahora está en versión on demand, que está buenísimo, que además ese mismo workshop tiene un bonus que está incluido, que lo hice con Maxi Apes, que es un speaker profesional que nos contó cómo hace para vivir de dar charlas y cómo empezó desde cero y construyó su marca personal en LinkedIn y bueno, nos tiró un montón de data. Así que si te interesa ese workshop, está en mi página web, les voy a dejar en la descripción de este programa, de este episodio les dejo todos los enlaces y si quieren pueden también entrar a mirar la maratón de charlas que ahí pueden ver un poco esta primera vez de algunos alumnos del workshop que trabajaron puramente con las directivas del workshop. O sea, no es que nos juntamos y estuvimos ensayando, sino que ellos ensayaron por su cuenta. Yo les dejé consejos que también están en el workshop, así que la verdad tengo que decir que mejores resultados todavía de los que esperaba. Así que bueno, si te interesa todo esto de dar charlas y de empezar a exponerte en pequeños escenarios para después poder ir exponiéndote a más escenarios, te invito a que te sumes porque seguramente vamos a hacer una segunda edición de la maratón de charlas y las personas que vamos a convocar para que apliquen son solamente los alumnos de ese workshop. Así que si te sumás, podés ir trabajando tranqui a tu ritmo en tu charla y cuando hacemos la convocatoria te va a llegar el mail para que apliques con tu charla y puedas tener como este primer escenario virtual para ir entrenando la exposición para poder aprender también a gestionar todo esto que venimos hablando. Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio, te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales.
Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.